Shalom Aleichem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 8, capítulo 5, estamos en el 22 de febrero del 2020. Shalom y bienvenidos a todos. Siempre es tan alentador recibir noticias de la labor de nuestro grupo de evangelización judía que distribuye Biblias puerta a puerta. Esta semana fueron al vecindario ruso y dieron 10 de ellas y también tuvieron algunas conversaciones muy interesantes. Uno de ellos, un hombre preguntó: ¿por qué Dios permite tantas personas inocentes sufran mientras que a los injustos les está yendo tan bien? Este tipo de preguntas abre la puerta a una gran conversación y el equipo hizo un excelente trabajo al declarar que no es culpa de Dios y que Él ama a todos y desea que todos sean salvos. Este hombre aceptó de traer la Biblia a su casa y también tomó el hermoso panfleto de Isaías 53. Otro no fue tan agradable y les dijo que odiaba a los misioneros. Y cuando leí que el grupo se regocijó recordando lo que Yeshua dijo en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Me recordó a Pedro y a Juan, que también se regocijaron cuando fueron perseguidos y se regocijaron. Hubo muchos más encuentros. Algunos de estos se enumeran en el boletín de la semana, o pueden recibir las noticias semanales a través del correo electrónico y obtener todas las historias. Y otras noticias no tan buenas. Leí la semana pasada que al evangelista Franklin Graham se le ha prohibido predicar en el Reino Unido. Así estemos de acuerdo o no con esta organización, esto es una noticia que nos afecta a todos como cristianos. Graham había programado una gran gira de predicación en el Reino Unido en el 2020, pero una gran cantidad de ciudades y gobernaciones locales cancelaron su gira, prohibiéndolo en esos lugares. ¿Por qué? Porque Franklin Graham no está de acuerdo con la homosexualidad. Él tiene un punto de vista moral diferente a las de ellos, basada en las Escrituras. Pero, ¿deberíamos sorprendernos en este punto? El mensaje de la Biblia está siendo cada vez más despreciado porque va a contracorriente de lo que llaman progreso y evolución. Espero incluso muchas más oposiciones a medida que avanzamos hacia el final de los tiempos. Y hablando de los tiempos finales, en Israel parece aumentar un despertar espiritual. Una figura religiosa dijo la semana pasada, y cito: actualmente estamos en medio de la guerra de Gog y Magog. El tiroteo real y la lucha con armas físicas solo llegarán a su punto final. Esto fue descrito en la Biblia por los profetas. La mayor parte de la guerra, su comienzo, será una guerra de fe. Fin de la citación. Esta es toda una declaración y ruego que muchos realmente miren a la Biblia y vean que todo lo que necesitamos sobre el fin está allí. Y este rabino en particular dijo: debemos hacer correr la voz ahora que el Mesías está más cerca que nunca. Es una cuestión de vida o muerte. Y agregó que la situación es explosiva, más de lo que se puede imaginar uno. No podemos estar totalmente de acuerdo con él y podemos añadir que no solo es una cuestión de vida física y muerte, sino también espiritual. Conocen a Ezequiel 38:39.
Para ellos es el equivalente al Armagedón del Nuevo Testamento. Y sienten que cada vez está más cerca cuando ven a Israel bombardeando continuamente a iraníes y blancos sirios en el norte. Y este hombre no es el único. Parece que las diferentes fracciones religiosas también cayeron en la misma urgencia. Otro conocido líder religioso, Rabbi Kanievsky, dijo hace 5 años, el Mesías está en la puerta. Luego, un poco más tarde, dijo que el Mesías ya pasaba el umbral de la puerta. Y no hace mucho tiempo dijo que el Mesías ya está aquí. Tanto es así que este hombre se niega a viajar lejos de Israel si el Mesías viene. Y otro es Shlomo Amar, el antiguo rabino sefardí de Israel. Dijo el pasado jueves, el 20 de febrero de 2020, y cito, todos los grandes rabinos de esta generación están diciendo que el Mesías está a punto de revelarse. Todas las señales que los profetas dieron en la Gemara, la Mishnah, el Midrash, todas estas están dándose una por una. Todo lo que necesitamos es permanecer fuertes un poco más. Ver que si bien estos no tienen el Nuevo Testamento, sienten la inminente venida del Mesías, ¿cuánto más nosotros deberemos sentirlo? Otros notaron estos desastres naturales y pestilencias en todo el mundo. Uno de ellos dijo, los desastres naturales están ocurriendo en todo el mundo, incluyendo el coronavirus, los incendios en Australia. Algún y otro desastre que iba a ocurrir en la atmósfera está ocurriendo ahora. Esto viene de Rabbi Sisholtz. Por mi parte, este coronavirus creo que es una de esas pestilencias que se profetizó que precedería la segunda venida, como Yeshua lo dijo en Mateo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 6 y 7. Ahí está, pestilencias, loimos en griego, que describe una enfermedad contagiosa generalizada, como el coronavirus, que la medicina moderna todavía no puede encontrar una cura y en este momento se está extendiendo por todo el mundo. Ayer, 26 países han confirmado la presencia del virus. Israel y el Líbano tuvieron su primer caso ayer y parece que no pueden contenerlo. Este es un momento de oración para los creyentes. Hay 9 casos ya en Canadá. Y el gobierno en Israel parece tener esta sensación de un gran cambio generándose en el mundo. Justo el miércoles, el ministro de la Defensa de Israel insistió en que estamos viviendo los días del tercer templo y dijo, necesitamos entender el panorama general. Estamos en la época del tercer templo. Si bien la nación de Israel es en gran medida secular, tienen una creencia interior en las profecías de las Escrituras, y esto es, en muchos sentidos, una buena noticia, ya que abre una puerta a las Escrituras. Nos permite traer a la luz el mensaje de los profetas, y esto es precisamente lo que veremos hoy en nuestro estudio de Zacarías, donde veremos un gran despertar en el Israel de entonces, concordando con el despertar en el mundo durante los tiempos de la tribulación. Abramos pues nuestras Biblias en Zacarías 5 y 6. Al abrir los capítulos 5 y 6 es como ser transportado al final de los tiempos. Comienza sin introducción. Cada una de las visiones restantes se describen utilizando menos y menos palabras, como cuando se ve una película en cámara rápida. Aquí de nuevo el profeta y nosotros mismos. Él y nosotros somos interpelados con la pregunta del versículo 2. ¿Qué ves? Y a lo largo de todo el profeta pregunta, ¿qué es? Y otra vez, ¿qué son estos? Y para dar sentido a estas profecías, uno necesita detenerse y examinar la visión en cámara lenta. Aquí es cuando uno entiende que hemos sido llevados justo en medio de los tiempos de tribulación, justo en el umbral de los últimos 3 años y medio.
y allí uno reconocerá el libro del Apocalipsis, como veremos más adelante en este estudio. La primera visión comienza con un toque de gracia. El profeta ve un rollo volante, uno enorme que va sobre el mundo. Parece estar escrito con la palabra de Dios, como el Evangelio en el cielo para que todos lo vean, como una advertencia final, un último consejo de Dios al hombre para arrepentirse, porque lo que sigue son las guerras finales y las más poderosas. La siguiente visión es la maldad misma alzada por dos mujeres y llevada al mismo lugar donde comenzó la primera rebelión, a la tierra de Shinar o Babilonia. Después, la siguiente visión, la de los 4 carros, representan los últimos conflictos. Y sin embargo, la misericordia y la gracia de Dios se ven dentro de estos conflictos caóticos. Uno de los 4 carros va con caballos blancos. A pesar de que este no representa la segunda venida de Yeshua, podríamos considerar esto como un bocadillo, como una entrada, justo antes de su real venida, para proteger a su propio pueblo en el centro de las guerras más furiosas de la historia. Y finalmente, Él viene para poner fin a todos estos conflictos para siempre. Y mientras leemos todo esto, nos preguntamos, ¿por qué estos eventos se dan tan rápidamente? Tal vez para decirnos que no hay tiempo que perder. Al final, uno se queda con un sentimiento de urgencia, con un mensaje apremiante que debemos compartir. Porque una vez que se desatan las profecías finales, todo se desencadenará muy rápido, y esto lo podemos ver hoy. Además, si bien hoy podemos entender mejor este libro que, digamos, hace 100 años, uno se pregunta qué es lo que Zacarías y el pueblo en ese tiempo entendieron entonces de estas visiones. Porque ellas son completamente proféticas, pero para la gente de la época pueden haber sido uno de los mensajes más reconfortantes de la historia, incluso si no podían dar sentido a los muchos detalles. El último versículo de las 7 visiones de Zacarías dice así: y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis, obedientes, la voz de Jehová vuestro Dios. Esto está en Zacarías 6:15. Si bien fue tan difícil para ellos trabajar en la edificación del templo día tras día, persecución tras persecución, al final Dios les dice que incluso los gentiles vendrán de todo el mundo para ayudarles a construir el templo, el del milenio. Es allí que vuelve a decir que Israel y el mundo entero sabrán que fue Yeshua quien fue enviado. En cuanto a nosotros hoy, tampoco entendemos todas las profecías y sin embargo, las palabras finales son para nosotros también. Si obedeces diligentemente la voz de Jehová tu Dios, todas estas cosas y mucho más ocurrirán. Amén. Vamos ahora a ver estas maravillosas visiones que, sobre todo, nos darán esta urgencia de querer compartir las buenas noticias. Leamos los primeros 4 versículos en Zacarías 5. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Zacarías 5, del 1 al 4. En esta visión Zacarías ve un rollo que volaba relativamente enorme, un megillá en hebreo. Estos fueron generalmente hechos de pieles de animales. Este es tan grande que un rabino dijo que incluso la piel de un elefante o la piel de un camello no es de esa medida.
Midrash Rabbah en Levíticos 6:3. Era 20 por 10 codos, que podríamos decir aproximadamente 20 por 10 metros. El tamaño aproximado de un garaje para 2 coches. Pero, ¿por qué este rollo volando sobre todo el mundo y qué estaba escrito en él? El versículo 3 habla de la maldición que pasa sobre la faz de toda la tierra. Pero, ¿qué es esa maldición? ¿Podría ser la Torah, la ley mosaica, como muchos rabinos dijeron? Si bien la ley contiene muchas bendiciones, también contiene muchas maldiciones. Y estas están ahí para alertar al lector del peligro, por lo que cuando las vea, correría hacia Dios por seguridad y salvación. Ese es el propósito de las maldiciones. Las bendiciones, ellos las tomaron por sentadas, pero no notaron las maldiciones. Y esto realmente es un mensaje de gracia, uno que viene en medio del periodo más difícil en la historia del hombre. Y hay algo maravilloso en las medidas del rollo. Para aquellos que estaban construyendo el templo en este momento, debe haber sido un mensaje obvio. El área, que es de 20 por 10 codos, era la entrada del lugar santo, en hebreo el Ulam, un lugar importante justo antes de la presencia de Dios en ese sitio. La puerta que da al Ulam a su vez da al lugar santo, donde está la menora, la mesa, el pan y el altar del incienso. Y el último recinto es el Santo de los Santos, donde reside Dios simbólicamente. El Ulam lo llamaron el corazón del Eterno, quien estaba lleno de sabiduría e entendimiento. Este es el lugar donde el sacerdote impartiría juicios. Esto está en Números 5. Aquí es donde Aarón llevaba el pectoral del juicio sobre su corazón, en donde estaban las piedras Urim y Tumim. Esto está en Éxodos 28-29. Este es también el lugar donde el sumo sacerdote se paraba y recitaba la bendición arónica, como dice la Mishnah. Esta es la oración que encontramos en Números 6, del 24 al 26, y con la que solemos terminar nuestros estudios. Es desde este lugar que los rabinos del Midrash Rabbah imaginaron que el rollo que vuela se desplazó desde el Arca de la Alianza, pasando por el Ulam, hasta el mundo entero. Comentarios del Midrash Rabbah sobre Levíticos 6:3. ¿Por qué desde el Arca de la Alianza? Porque allí encontramos también el segundo lugar donde hay una medida exacta de 20 por 10 codos. Es el área formada por los 2 querubines sobre el Arca de la Alianza que contiene los 10 mandamientos. Y así es como si los querubines salieran del Santo de los Santos con el mensaje de la ley y lo trajeran directamente al pueblo del mundo para su salvación. Además, ver que el mensaje está tomado directamente de las tablas de la ley. El rollo se divide en 2 secciones, como las tablas de la ley. Se eligen 2 mandamientos, uno de cada lado. Lean el versículo 3. Todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. De los 10 mandamientos, aquí se eligieron el de la toma de un juramento y el de robar. Estos 2 juntos representan toda la ley. Los 10 mandamientos, de los cuales fluyen los otros 603 mandamientos, se dividen en 2 secciones. Los primeros 5 tratan de nuestra relación con Dios y los últimos, nuestra relación con el hombre. De una relación vertical con Dios hacia una horizontal con los hombres. Y estos 2 mandamientos, descritos en el versículo 3, están en el medio de los otros 4, en cada una de las 2 tablas. El mandamiento de no jurar falsamente está en el medio del primer grupo de 5 mandamientos, en la primera tabla de la ley, como escrito en Éxodos 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el mandamiento de no robar en el medio del segundo grupo de 5 mandamientos, en la segunda tabla de la ley, como está escrito en Éxodos 20:15. No hurtarás. Y observen
que el versículo 3 comienza con el mandamiento de la segunda tabla o el relacionado con las ofensas hacia los otros y no lo que podemos considerar el más importante, que es el de la primera tabla o el que está relacionado con las ofensas hacia Dios. ¿Por qué? Tal vez porque ese de la primera tabla es más fácil en apariencia. Cada religión o secta de hoy fingirá que conocen a Dios y pensarán que pueden cumplir los primeros 5 mandamientos. Pero ningún hombre puede afirmar que, por ejemplo, nunca robó nada en su vida, ya sea un lápiz o incluso el tiempo que pertenece a otro, a un empleador o a Dios. Jesús usó la misma estrategia cuando se enfrentó a un hombre rico que le preguntó. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mateo 19:16. La respuesta fue absolutamente nada, porque salvación no tiene precio, nadie puede comprarla, pero es dada gratuitamente a través de Yeshua. Esto es lo que el hombre necesitaba aprender, pero por eso Jesús lo lleva a la ley y comienza a enumerar los primeros 4 mandamientos que están en la segunda tabla. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Mateo 19:18. Al igual que en el pergamino volador, pasó de lo más fácil a lo más difícil. Pero después de cada uno, el hombre debía haber dicho culpable, culpable, culpable. Pero no entendió la oferta de Yeshua y dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Esto está en Mateo 19:20. Y después de esto, se fue. No tomó la oferta de Yeshua. En cuanto a juramentos, Dios los lleva a un nivel superior con lo que dice en Zacarías 5:4, cuando alguien jura falsamente en su nombre. ¿Quiénes son los que usan el nombre de Dios falsamente? ¿Podría esto estar hablando de religiones mundiales hoy en día? Bueno, la siguiente visión es precisamente sobre las religiones del mundo. Todas las religiones reconocen que hay un Dios. Lo conocen, dicen conocerlo, pero muy pocos lo adoran como Él se declara ser en su palabra. Y este mandamiento está tan ligado al otro, el de robar, porque cuando uno toma el nombre de Dios falsamente, Él es el robado. Roban su nombre, su honor, su majestad y se apropian de su trono y se sientan en él. El ladrón aquí es realmente el que pronunció un juramento falso en el nombre de Dios. Y este es el tema de la siguiente visión, la mujer llamada la maldad. Y en estos tiempos podemos decir que no son los tiempos de los juramentos, cuando vemos cuántos son rotos. ¿Qué clase de juramentos vemos rotos hoy? Uno grande, el juramento del matrimonio, hecho delante de Dios. Muchos, incluso los cristianos, ya no temen a Dios y lo desafían rompiendo este juramento solemne. Ilustración. Y creyendo que debido a que somos hijos de Dios, nuestro Padre eventualmente nos perdonará a todos, así sigan quebrantando la ley. Permítanme contarles un hecho real. 2 hijos de un oficial de la policía de Atlanta fueron declarados culpables de robo y condenados a 2 años en la penitenciaría por las pruebas de su padre. Los 2 muchachos fueron arrestados por su padre en el acto de robar una tienda y él apareció en la corte como fiscal. El padre, al dar pruebas, dijo: traté de criar bien a mis hijos. Casi me muero cuando los encontré tratando de robar la tienda. Pero siento que es mi deber, bajo mi juramento como oficial, arrestarlos y enjuiciarlos. Les dije que eran culpables y que debían aceptar su castigo. A esto el juez respondió: he aquí un hombre de verdad, un oficial que tiene la mayor consideración posible de su juramento. Nuestro Padre Celestial no es solo compasivo, sino justo. El amor debe ceder donde la desobediencia exige justicia. Otro juramento
que muchos rompen es cuando cambian de opinión sobre una persona. En el tema de un sí y un no, Jesús dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateos 3:37. Si uno hace un juramento, el juramento debe mantenerse sin ninguna reserva. Debemos mantener lo que prometemos. De lo contrario, ¿cómo creería el mundo en nosotros si no mantenemos nuestro juramento, especialmente ese importante juramento dado frente a Dios en el matrimonio? Ahora vean la universalidad del mensaje, un rollo volador que sale sobre la faz de toda la tierra, que el Evangelio se pregonará y conocerá en todo el mundo durante los tiempos de la tribulación. Es algo que ha sido profetizado en muchos pasajes de la Biblia. El primero es de Jesús en Mateo 24, cuando habló de las calamidades de los últimos 3 años y medio y de la historia de este mundo, cuando dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto está en Mateo 24:14. Si bien que la tribulación se describe como un tiempo nunca antes visto, un tiempo que nunca se repetirá, será también el tiempo del mayor reavivamiento de la fe en la historia humana. El mayor reavivamiento de la historia no fue con Jonás, quien trajo a la fe a unas 600,000 personas en un periodo muy corto de tiempo, o la de la iglesia a lo largo de estos últimos 2000 años, pero será durante los tiempos de la tribulación ese reavivamiento. Lo mejor está por venir. Esta verdadera gracia, a medida en que todas las naciones se levantarán contra los creyentes responderán predicando la palabra a ellas. Así es nuestro Dios. Vea el fuerte contraste aquí. Incluso en los momentos más malignos, Dios hará grandes cosas, como leemos en su palabra. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. ¿Quiénes son estas personas en el cielo? Habían tantos que Juan no podía contarlas. Aquí es cuando alguien vino y le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Además, el rollo volador de Zacarías podría identificarse en 2 lugares del libro del Apocalipsis. El primer lugar es justo antes de que las copas de ira sean vertidas por Dios mismo. Allí vemos el evangelio volador presentado al mundo entero, que puede corresponder al rollo volador de Zacarías. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Esto está en Apocalipsis 14:6-7. Vea cómo se define el evangelio eterno, el único que fue proclamado desde el principio, y este debe ser el mismo mensaje del rollo volador. Estos 2 versículos de Apocalipsis 14 vienen después del sellamiento de los 144,000, que serán los que comenzarán a proclamar el evangelio eterno. Serán seguidos por miles y creo que millones de personas que anunciarán las buenas noticias en el mundo. Y como es en la siguiente visión de Zacarías, en Apocalipsis 14, después del evangelio eterno se profetiza la caída de Babilonia. La cronología sigue el mismo orden en ambos libros. El otro lugar es Apocalipsis 8:1, cuando se abre el 7º sello que da paso a las trompetas y copa de ira. Los capítulos 8 y 14 del Apocalipsis habla del tiempo de la tribulación, describiéndolo de 2 maneras, y leemos:
Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. ¿Por qué esta pausa y cuánto dura media hora en el contexto? En Apocalipsis fue una pausa para la oración y seguramente para que el mundo escuche el mensaje de salvación. Esto es lo que leemos en los 2 versículos siguientes. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8, del 2 al 3. Fue un tiempo en el que toda la oración de todos los creyentes fue recogida y vertida a los pies del trono de Dios. Y creo que puede, además, incluir las nuestras, las que hoy ofrecemos especialmente para la salvación de los pueblos. Ahora, ¿fue realmente media hora? He aquí otro poderoso mensaje. Se estimó en la Mishnah que el tiempo necesario para que un sacerdote realizara la ofrenda del incienso en el lugar santo, esto está en el Tamid 6, era de media hora. Desde el momento en que tomó las brasas en el altar del sacrificio hasta el altar del incienso fue media hora. Y la misma pausa se toma en el cielo para la quema del incienso que simboliza la oración. Y allí nos damos cuenta de que el ángel también tiene en su mano un incensario de oro, como el sacerdote en el templo. Veamos entonces que en ambos libros de Zacarías con el rollo volador y Apocalipsis con el Evangelio eterno y la media hora, es el último llamamiento, el llamado de cierre de la salvación. Creo que es el mismo Evangelio que el que tenemos hoy. Son nuestras Biblias y también contienen las maldiciones para aquellos que desafían a Dios. Yeshua habló mucho de estos juicios, una sección que a menudo dejamos de lado en nuestra evangelización. Predicar el Evangelio es dar toda la verdad, no solo parte de ella, y hoy las personas a las que hablamos necesitan darse cuenta de que hay otro lado a la moneda y que no tienen la eternidad para tomar su decisión. Pablo dice en la 2 de Corintios: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 de Corintios 6:2. Esto se dijo hace 2000 años, no durante la época de tribulación. Y Pablo citó a Isaías, quien lo dijo hace 700 años antes de él. Estas palabras son importantes porque nadie sabe lo que el mañana traerá. Si usted entiende el mensaje hoy, puede que ya usted no esté aquí mañana o en una hora. Es por eso que cuando escucha las palabras de Dios y ve a Yeshua, si siente profundamente la llamada de Dios, atrape la oportunidad, porque puede esquivarse lejos al primer viento. Les hago una ilustración. Permítame contarles una historia. La titulé Una vela en el viento. Se trata de un antiguo rey en cuyo país se desató una rebelión. Este rey partió con un ejército para sofocar la insurrección. Pronto las cosas volvieron a estar en control, con el ejército rebelde derrotado. El rey, que había nombrado su cuartel general en uno de los castillos de esa provincia lejana, colocó una vela en el marco de su entrada. Encendiendo la vela, luego anunció que si todos los que estaban en rebelión contra él se rindieran y tomaran un juramento de lealtad mientras la vela todavía ardía, se salvarían. Aquí está la clemencia, pero solo mientras la vela estaba encendida. Y es así que nuestras vidas son como la luz de esta vela y se pueden apagar en cualquier momento. Es por eso que la oferta de salvación no es siempre y no estará allí todo el tiempo. Con todo esto ahora podemos entender mejor cuánta gracia hay en estas maldiciones que se dan en el versículo 3,
consideremos una palabra importante en este versículo. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Zacarías 5:3. Este no es un versículo fácil de leer al principio, porque la palabra destruido, repetida 2 veces, realmente significa absuelta en el idioma original. El hebreo es nikah. Se utiliza 44 veces en el Antiguo Testamento. De nakah, que significa en la mayoría de los casos impune, liberado, inocente, sin culpa. Como cuando alguien es absuelto de un crimen. ¿Cómo podemos leer este versículo ahora? Tal vez esta palabra se utilice para transmitir cuánta gracia hay en Dios. Cuando Dios presenta las maldiciones en el rollo volador, es con la intención de salvar, no de condenar. Seguro, Él dice: todos los que roban serán absueltos, porque Dios es amor y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es amor, en 1 de Corintios 13:7. Este es el punto de partida con Dios, porque quiere lo mejor de cada ser humano. Y mira la medida de la gracia y la misericordia en el siguiente versículo. Leemos a Dios diciendo que su palabra: y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa. Esto es una parte de Zacarías 5:4. ¿Por qué se utiliza la palabra permanece para hablar de quedarse en medio de su casa? La palabra permanece realmente significa quedarse mucho tiempo. En la versión de la Biblia de las Américas, LBLA, dice: y pasará la noche dentro de su casa. ¿Por qué toda la noche y no solo el tiempo de dar juicio sobre los culpables? Bueno, este es nuestro Dios. Luchará con cada uno de nosotros como lo hizo con Jacob, para que reconozcamos quién es Él realmente. ¿Y hasta cuándo el Señor va a luchar con los hombres? Vean el final del versículo, tiene un doble sentido. La consumirá con su madera y sus piedras. ¿Qué representan la madera y las piedras? A menudo describe 2 cosas diferentes: un hogar o un ídolo. Ambos a menudo se hacen con madera y piedra, y por lo tanto es una u otra que será consumida. Si la persona reconoce sus defectos y ve que la salvación es Yeshua, entonces sus ídolos, su antigua religión, sus caminos pasados serán destruidos y una nueva vida comenzará. Como lo dice el Espíritu Santo en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, lo que debemos recordar es la manera en que el Señor se acerca al individuo con amor, misericordia y con gracia. Esa es también una gran enseñanza para nosotros. Ilustremos esto. Cuando se trata de los mandamientos de Dios, fue Warren Wiersbe quien dijo: el único mandamiento del que mucha gente se preocupa es que no seas atrapado. Cuando el tiempo llegó para los canadienses de declarar sus impuestos, hubo una encuesta. Descubrieron que el 63% de las personas que presentan sus impuestos lo hacen porque tienen miedo de ser atrapados. No los presentan porque necesitamos presentarlos para apoyar a nuestro país, a nuestra sociedad, sino porque no quieren ser atrapados. Aquí es cuando las leyes son necesarias. Para terminar con la visión, estas 2 leyes del juramento y el robo, que realmente representan los 10 mandamientos, los engloban. Y de la misma manera, los 613 mandamientos escritos en la Torah parecen estar saliendo del Santo de los Santos, del Arca de la Alianza a través de la puerta, el Ulam, para ser vistos por todo el mundo
y será durante los tiempos de la tribulación, un tiempo de gran cosecha de almas, donde la palabra de Dios vendrá poderosamente a cada uno y confrontará a cada individuo para que su madera y piedra, sus ídolos, puedan ser reemplazados por la verdad de Dios. Sin embargo, para ellos que la rechazan, en la siguiente visión, algo más vuela en el cielo. Se llama la maldad que caerá sobre todo el mundo. Vamos a leer por ahora rápidamente la siguiente visión, que es la secuela de rechazar el mensaje del rollo volador. Vamos a leer los versículos del 5 al 8. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Zacarías 5, del 5 al 8. Lo que sigue al rollo volador es un efa que sale, o un recipiente para medir que vuela. ¿Qué es este recipiente para medir, o efa, y qué hay en él? La palabra efa es inusual, solo aquí traducido recipiente para medir. Efa, que es una medida de sólido o líquido de unos 18 litros, no es muy grande. Pero, ¿por qué llamarlo efa? Kimchi, un comentarista rabínico, entendió que efa significa que Dios les había medido. El efa es entonces un recordatorio de que el tiempo de las tribulaciones es de hecho tiempo de juicio sobre las naciones y sobre Israel, y cada juicio está bien medido, ponderado. Sobre el efa había una cubierta pesada, un kikar o un talento, hecho de plomo que pesa alrededor de unos 34 kilos. Una cubierta pesada para este recipiente tan pequeño, de tan pequeña dimensión. Esto es para mostrar que la maldad está retenida hasta el momento de la tribulación. ¿Y por qué está hecho de plomo? Tal vez porque era relativamente un metal sin valor en ese momento, y también porque este es un metal que es pesado, pero al mismo tiempo es frágil. Esto nos recuerda los pies de la estatua de Nabucodonosor, que era una estatua de oro arriba, seguidamente de plata, bronce, y luego era una mezcla de hierro y piedra, que como plomo es un metal muy suave y con muy poco valor. ¿Y qué contiene la cesta? La maldad misma, con el artículo definido la. La única vez que esta palabra está acompañada del artículo definido la. El hebreo es raza y se traduce por las palabras como criminal, culpa, mal. Representa todo el mal. Pero, ¿ves a dónde llevan el efa? Leamos y allí entenderemos lo que representa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Esto está en Zacarías 5, del 9 al 11. ¿A dónde llevan la maldad? A la tierra de Sinar, que es Babilonia. Allí está de nuevo, nunca murió. El espíritu de rebelión todavía vaga por la tierra y ocupa muchos corazones. Pero, ¿por qué no simplemente decir Babilonia en lugar de Sinar? Tal vez esto sea para traernos de vuelta al origen de esta rebelión, a la Torre de Babel. Después de la inundación, los hombres se reunieron, y leemos en Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí.
Aquí es donde construyen la Torre de Babel, donde se origina la palabra Babilonia. Aquí es cuando los hombres se reunieron y dijeron en Génesis 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Vean la rebelión en todo lo que dicen en Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esto está en oposición y rebeldía directa contra el mandamiento de Dios que conocían muy bien cuando Dios dijo, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Génesis 9:7. Así sabían de ese mandamiento, sabían del diluvio y de su razón, conocían a Dios. Sem estaba allí y les contó todo al respecto, pero se rebelaron contra Dios y decidieron no extenderse en toda la tierra, pero se quedaron en ese lugar. Y es así como el Espíritu nos enseña que el verdadero motivo de ellos fue rechazo a Dios. ¿Y qué quieren en lugar de Dios? En Génesis 11:4 dicen, hagámonos un nombre. 4 veces se invitaron a actuar sin consultar a Dios. 2 veces dicen vamos y 2 hagamos. Querían que Dios se apartase de ellos para poder construir la torre, la ciudad y un nombre para sí mismos. Es como si estuvieran diciendo a Dios, déjanos tranquilos. Y ver el nivel de rebelión y el espíritu de insubordinación. Leemos en el versículo 3, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Esto es a través de un fuego muy alto, tan caliente como podría ser para que la estructura durare mucho tiempo. Estaban decididos a que Dios los dejara solos. Es el mismo tipo de rebelión que podemos esperar aumentar en nuestro mundo, al igual que las epístolas también lo han profetizado. Esta es la misma rebelión que encontramos al final y este pasaje nos lleva hasta el final del libro de Apocalipsis, donde encontramos en el capítulo 17 y 18 la Babilonia que se ampara del mundo entero, religioso y económico. Esta es la iniquidad que pronto se revelará en esta tierra. Mas sobre esto la próxima semana, pues es un tema muy vasto el cual vincularemos con la próxima visión, la de los 4 carros. Para concluir, el rollo volador o el evangelio eterno, como lo describe el libro del Apocalipsis, viene justo después de la apertura de los sellos. Sin embargo, en el momento de la apertura de los sellos en Apocalipsis 5, nadie podría abrir el primer sello. Allí nos llevan a una escena muy intensa, donde Juan se dio cuenta que nadie podía abrir los sellos, llorando, porque debe haber entendido que dentro de los 7 sellos estaba el evangelio eterno para la salvación de tantas vidas durante la tribulación. Llorando es así que el ángel se acerca a él y dirige su atención hacia el Mesías. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Y cuando Juan se volvió para ver al león de Judá, no vio un león. ¿A quién vio? Leamos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5:6. Aquí vemos una de las muchas paradojas que encontramos en nuestro Dios. El león, que es el cordero, el Padre y el Hijo, que son distintos pero uno. Y el Mesías, siendo el cordero, es tema principal en el libro de Apocalipsis. En el Nuevo Testamento, aparte del Apocalipsis, Yeshua solo se llama Cordero 4 veces, pero en Apocalipsis aparece como el Cordero 31 veces. Este libro
realmente habla de la redención y la salvación, al igual que el libro de Zacarías, que también señala al Cordero inmolado y a través de él somos salvos de la iniquidad. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta información? Vimos la urgencia, el mal, las oraciones de los creyentes que parecen estar en algún lugar y guardados para este último momento, para ser derramados a los pies del trono de Dios, hablando de sus oraciones. Todo esto nos dice que no podemos quedarnos de pie como espectadores. Debemos comenzar a orar y ver cómo el Señor quiere que seamos parte de la batalla y de las victorias. Por eso se nos da tanta información sobre el futuro. Voy a cerrar con esta historia sobre cómo ser un testigo eficaz. Al final del siglo XVIII, un gran evangelista, Dwight L. Moody, una vez vio a un hombre muriéndose de congelamiento en la calle de Chicago. Es una de las calles de Chicago. Es exactamente ahí donde él construyó una universidad bíblica que todavía existe. Moody no podía convencer a este hombre de moverse para que entrara en calor. Decidió darle de puñetazos, lo que enojó mucho al hombre, quien comenzó a defenderse y a golpear a Moody y a golpearlo de nuevo. El hombre se levantó y lo persiguió. Moody corrió más rápido que él y no se dejó atrapar. Pero eso hizo que la sangre del hombre circulara y así es como salvó su vida. Tal vez deberíamos hacer algo así, ya que las buenas palabras no siempre despiertan al pueblo y los llevan a ver las bendiciones de Dios. Oremos. Nuestro grande y glorioso Dios, trae a nuestro espíritu esas palabras añejas y robustas de tu Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Señor, enséñanos a estar quietos y conocer que tú eres Dios. Recuérdanos que tú, Jehová de los ejércitos, estás con nosotros. Dios de Jacobo, eres nuestro refugio. Y para aquellos que hoy están aquí necesitando de esta ayuda muy presente en tiempos de problemas, como los que vivimos, muéstrate a ellos, desaloja sus miedos, toma sus yugos, multiplica la gracia y la paz sobre ellos, y que el mal sea aplastado pronto bajo sus pies, en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.